Bueno, pues comenzamos y a nombre de la Iglesia Bautista del Renuevo les damos una cariñosa bienvenida. Gracias por acompañarnos y hoy vamos a compartir un tema de la Escritura y he titulado este mensaje La Iglesia Activada, la Iglesia Activada. Entonces vamos a orar y damos inicio a esta enseñanza. Gracias, Padre, te damos por toda esta semana en la que nos has permitido vivir, Señor, bajo tu cuidado, bajo la guía de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Gracias por todas las circunstancias, por las bendiciones y aún por los momentos de prueba o de tribulación, porque tú siempre estás fielmente a nuestro lado, Señor, para fortalecernos, para cuidarnos y para ayudarnos en todo momento. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia y gracias, Padre Santo, porque tú eres un rey soberano que guías y controlas todo el universo y nuestras vidas están en tus manos. Oramos, Señor, rogando la limpieza de nuestros corazones, que perdones toda ofensa, todo pecado, y que la bendita presencia de tu Espíritu Santo sea con nosotros en esta tarde y que como iglesia sigamos madurando y creciendo para reflejar, Señor, fielmente el carácter de Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, espero que tengan ya su Biblia, su cuaderno de notas y su lápiz o bolígrafo. Y este tema he titulado La Iglesia Activada. Vamos a ver tres movimientos transformadores que han ocurrido a lo largo de los siglos en la vida de la iglesia cristiana y que le han permitido permanecer firme y llevar el evangelio a todas las naciones. Tres movimientos poderosos, tres movimientos transformadores que vemos en la Biblia. Bueno, eh, nos damos cuenta en el libro de los Hechos, que es el libro que vamos a estudiar hoy de manera general, que la iglesia está reunida, pero a la vez en ocasiones también la iglesia está dispersa. Y vamos a ver que hay similitudes en nuestros días en cuanto a lo que está viviendo la iglesia a través de toda esta contingencia, pues de carácter mundial, ya vamos para un año, y obviamente que esto ha, pues, trastocado la vida de todas las personas y en todas partes, y la iglesia pues no ha estado exenta de estas situaciones. Sin embargo, a pesar de todo ello, la iglesia debe de continuar con el Evangelio, viviendo el Evangelio y compartiendo el Evangelio. Así es que, ¿por qué es importante este asunto? Porque es la iglesia en donde Dios trabaja y actúa a través de ella en este mundo. Es la iglesia en donde Dios trabaja y actúa a través de ella en este mundo. Es decir, Dios está haciendo algo, obviamente, a través de la iglesia, para que la iglesia dé a conocer el mensaje del Señor a todas las naciones. Así es que la iglesia no puede estar a un lado, no puede estar, pues simple y sencillamente como observadora de lo que está pasando. No, la iglesia está en medio de todo esto y con el poder del Espíritu Santo, que es lo principal. El Espíritu Santo usa tres, vamos a decirlo así, tres grandes movimientos para que la iglesia sea una iglesia fortalecida, una iglesia santa, una iglesia que esté reflejando claramente a Cristo. Bueno, busquen por favor en el libro de los Hechos, en el capítulo, antes el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28, y aquí nos encontramos con la razón de ser de la iglesia. El Señor Jesucristo dejó bien en claro cuál es la misión, o sea, para qué existimos como iglesia, como creyentes, para qué estamos aquí, por qué Dios nos ha permitido todavía estar aquí y no nos ha llevado aún a su presencia. Bueno, porque tenemos esta misión que cumplir. Mateo 28, versos 19 y 20, dice aquí el Señor Jesucristo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos que hacen discípulos. Así de sencillo y de contundente. La misión de la iglesia es hacer discípulos que hacen discípulos. Lo que pasa es que a veces en las iglesias pues hemos hecho tantas cosas, mis hermanos, que a veces hemos pasado por alto el corazón de la iglesia, que es llevar a cabo la misión de hacer discípulos que hacen discípulos. Bueno, como estamos en una situación muy especial a nivel mundial, la iglesia también pues ha sido
ha también tenido que atravesar estas circunstancias, ¿verdad? Y se cerraron los templos, aunque no se cerraron las iglesias, ¿verdad? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia está formada por todos los creyentes que hemos creído en Cristo Jesús, pero a las instalaciones le podemos llamar templo, ¿verdad? O centro, o salón, etcétera, pero hay una diferencia entre templo e iglesia. La iglesia se congrega, se reúne en ciertas instalaciones, en un templo. Entonces se cerraron los templos, se cerraron las instalaciones por toda esta contingencia, pero la iglesia no puede estar cerrada porque nosotros somos la iglesia. Así es que tenemos que tomar en cuenta siempre tres cosas, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo va a llevar esta situación? No sabemos, hay mucha incertidumbre, hay mucha inestabilidad, como se pueden abrir otra vez los templos en cierto tiempo breve, como puede alargarse, no sabemos. Pero lo que sí debemos de tener bien en claro es que hay tres movimientos que independientemente de que se vuelvan a abrir las instalaciones, los templos, independientemente de eso, la iglesia tiene que estar en tres movimientos continuos bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos tres movimientos continuos que deben de existir siempre? Bueno, número uno, el primer movimiento es la oración. En segundo lugar es evangelizar. Y en tercer lugar es discipular. Estos tres movimientos, estos tres elementos, siempre tienen que estar presentes en la vida de cada creyente y en la vida de la comunidad o de la iglesia para poder llevar a cabo la comisión que el Señor nos mandó. Ahora sí, vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Jesús ya les había dicho a sus discípulos, después de haber resucitado, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y la última vez que está Jesús ahora con sus discípulos, lo vemos aquí en Hechos, capítulo 1, en los versículos 7 y 8. Y Jesús le responde a los discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, es decir, cuándo se restaurará el reino a Israel. Bueno, y les responde Jesús, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, vuelve a reafirmar una vez más la misión de la iglesia. Y el Señor Jesús les dice, a ver, primeramente tienen que recibir, tienen que esperar a que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, entonces cuando ellos escuchan este mandamiento de Jesús, los discípulos están esperando y están orando. Estamos Hechos capítulo 1, ahora en Hechos capítulo 1, en los versículos 13 y 12 al 14. Dice aquí, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Se da cuenta? Entonces estaban los discípulos, estaban ellos perseverando unánimes en oración. ¿Qué estaban esperando? La promesa del Espíritu Santo. Así es que este primer movimiento va a ser una constante siempre, ¿verdad? Es decir, la oración, perseverar en la oración en la vida de cada uno de los discípulos y en la vida de la iglesia. Bueno, estaban ellos unánimes, perseverando en oración. Cuando vemos en Hechos capítulo 2 que de repente ellos estaban reunidos en una casa, en un aposento alto, y dice Hechos 2 del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los discípulos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, aquí nace la iglesia cristiana. Ajá. Bueno, estaba conformada por judíos, esa es la realidad. Estaban en un lugar, en una casa, en un aposento alto, y al estar orando, por primera vez viene el Espíritu Santo sobre ellos como un cuerpo, ¿verdad? Les llena de su presencia y hay estos fenómenos
que no se van a volver a repetir, porque fue un evento único. Entonces el Espíritu Santo desciende sobre ellos y comienzan a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas, en idiomas que ellos no habían aprendido, y a través de ese milagro ellos comienzan a compartir las alabanzas y la palabra de Dios a otros judíos y que venían de otras ciudades. Bueno, aquí comienza la iglesia cristiana y el Espíritu Santo viene sobre ellos, los capacita, les llena con su presencia y nace la iglesia cristiana. Bien, seguimos en Hechos capítulo 2 y de repente cuando se junta una multitud, Pedro les comienza a predicar el evangelio a esa multitud de judíos, ¿verdad? Y obviamente había gentiles prosélitos que se habían convertido al judaísmo, pero ahora estaban ahí como parte del pueblo de Israel. Pedro se levanta, les predica el evangelio y hace un llamamiento, ¿verdad? Hechos 2, versículo 38, Pedro les dice: arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, ¿verdad? Del Espíritu Santo, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, había 120 discípulos en el aposento alto y después se unen a ellos a 3,000 judíos que se convierten a Cristo. Así es que la iglesia tiene entonces de repente un crecimiento fenomenal, sobrenatural, ¿verdad? Y viene a continuación el estilo de vida que comienza a desarrollarse en estos discípulos. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bueno, entonces comienza a desarrollarse un estilo de vida en donde son generosos, comparten, alaban al Señor. Versículo 46. A ver, permítame tantito. Versículo 42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora sí, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es que ellos estaban reuniendo todos los días en el templo de Jerusalén y también se reunían en las casas. Así es que aquí tenemos esta característica: la iglesia reunida en el templo, la iglesia reunida también en las casas. Y estaban ellos edificándose y estaban llevando a cabo estas prácticas bíblicas, y la iglesia comienza a ser edificada. Bueno, vamos ahora a Hechos capítulo 6, Hechos 5, Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice aquí que y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Tanto en el templo como por las casas, ellos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí aparecen los dos movimientos que vamos a hablar. El primero, la oración, ¿verdad? El segundo, la evangelización. Y el tercero, el discipulado. Estaban entonces ellos constantemente, tanto en el templo judío como por las casas, estaban ellos sin cesar, estaban enseñando y predicando a Cristo Jesús. Obviamente que el movimiento, la iglesia comienza a crecer y hay una gran bendición, de tal manera que pues ya no estaban atendiendo bien las necesidades de las viudas por la multitud que el Señor estaba agregando a la multitud de discípulos. Pero aquí vamos en el capítulo 6, Hechos 6. Los discípulos, al ver esta problemática, la solucionan, ¿verdad? De tal manera que dicen, Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, es decir, de repartir los alimentos a las viudas para que todas sean atendidas. Versículo 4, dice aquí el apóstol Pedro: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se da cuenta entonces? La oración,
¿verdad? Y la palabra. Ahora, aquí la palabra, ¿qué significa? Pues dos cosas, tanto evangelizar, porque evangelizamos con la palabra, y el discipular, porque discipulamos también con la palabra. Entonces, tenemos siempre estos tres movimientos poderosos que vienen del Espíritu Santo hacia los creyentes: la oración, la evangelización y el discipulado. Bueno, el Señor Jesucristo les había dicho, tienen que anunciar el Evangelio, tienen que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Entonces, aquí comienza a transcurrir el tiempo y hay una gran bendición. Sin embargo, en un momento dado, los discípulos pues estaban ya solamente en Jerusalén. Había ya miles de convertidos, pero seguían ellos centralizados en Jerusalén. Entonces Jesús les había dicho, tienen que salir y anunciar el Evangelio, no solamente en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Ahora, como ellos ya quizás habían entrado en un punto de comodidad, de complacencia y de qué gran bendición, ¿verdad? Pero pues Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Entonces, ¿qué usa Dios? Dios usó en este caso o permitió la persecución. ¿Quién inició esta persecución? Bueno, pues el famoso Saulo de Tarso, ¿verdad? Que era un rabino judío celoso de la ley y que comienza a perseguir a la iglesia cristiana. Sin embargo, todo esto estaba dentro del plan de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice aquí que Saulo de Tarso, el famoso apóstol Pablo, ¿verdad? Que se convertiría después a Cristo Jesús. Bueno, es aquí. Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, qué interesante, aquí hay un plan, ¿verdad? Entonces, aquí no hay nada de casualidad y Dios tiene que usar esta plaga, por decirlo así, que era la plaga de la persecución a través de Saulo de Tarso, y dice que todos esos creyentes fueron esparcidos. Entonces, ahora aquí vemos, durante varios años la iglesia estuvo reunida y con gran bendición en el templo de Jerusalén. Pero como perdieron de vista la visión y la misión, que era salir para compartir el Evangelio a todas las naciones, Dios tiene que usar esta situación de la persecución a través de un enemigo acérrimo de la iglesia, que era Saulo de Tarso, y dice que todos fueron esparcidos. Así es que imagínense, cientos o miles de creyentes salen. ¿De dónde salen? Pues según el orden que el Señor les había establecido, Judea y luego Samaria, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, continúan hacia otras ciudades. Bueno, dice que salieron todos salvo los apóstoles. Ahora, qué interesante es todo esto, porque los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ahora, ¿y qué sucedió con los que salieron esparcidos? Verso 4. Dice, pero los que fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces comprendieron, ¿verdad? Salen y son perseguidos. Ahora, imagínense, y vamos a tratar de ubicarnos un poquito en la situación de ellos. Hay persecución, vida o muerte. Pierden sus trabajos, pierden posesiones, pierden muchas cosas. Tienen que salir, lo dejan todo. Salen. Y salen, ahora, algo muy interesante, anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. Es decir, recuperaron la misión, recuperaron esa pasión para compartir de Cristo Jesús. Así es que estos creyentes que no eran líderes, no eran apóstoles, simple y sencillamente miembros de la iglesia cristiana en Jerusalén, y ellos comienzan a esparcir el Evangelio por todas partes. Obviamente en el capítulo 9 vemos la conversión. De Hechos capítulo 9 se convierte Saulo de Tarso, tiene su encuentro con Cristo Jesús y se convierte en un ferviente discípulo y un ferviente misionero, y Saulo después se da la labor de plantar iglesias. Bueno, entonces tenemos eso y vemos más adelante Hechos capítulo 11, que de esos que habían salido esparcidos, Hechos 11, 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio
del Señor Jesús. Entonces aquí tenemos a estos valientes creyentes que comparten el Evangelio. Verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, ni siquiera los nombres de esos discípulos son mencionados aquí, hermanos sencillos en la fe, pero con un gran amor por Jesucristo, y ellos comparten de Cristo ya no solamente a los judíos, sino a los gentiles. ¿Y qué sucede? Que la bendición de Dios, la mano del Señor, es sobre ellos de tal manera que un gran número se convirtió al Señor. Ahora vamos a observar algunas cosas. No había templos cristianos, había templos paganos, pero aquí no hay templos. Ya no estaban en Jerusalén, que era el único templo en donde se estaban ellos reuniendo. Aquí tenemos a la iglesia esparcida, ¿no? Ahora, vamos dándole una aplicación, mis hermanos, el día de hoy. ¿Cuánto tiempo va a durar este confinamiento y que se nos permita regresar otra vez a los templos para congregarnos? No sabemos. Puede ser cuestión de semanas, meses o más, no sabemos, mis hermanos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos y lo que sí debemos de hacer y tomar cartas en el asunto es continuar con este triple movimiento, dependiendo del poder del Espíritu Santo de Dios que habite en nosotros. Mis hermanos, seguir orando al Señor, vivir todos los días en oración personal, orar por los demás, compartir, anunciar el Evangelio, y discipular. No tenemos por qué necesariamente estar en un templo para evangelizar o discipular, no. Si las puertas están abiertas, amén, y se puede hacer, y lo hemos hecho así. Pero hermanos, las paredes de un templo no pueden ser limitantes para que dejemos de estar anunciando, orando y discipulando a los creyentes que vienen a Cristo Jesús. Así es que sin templos, estos creyentes gozosos, llenos del Espíritu Santo, de fe, comparten el Evangelio y Dios bendice y hay conversiones de estas personas que ahora se convierten en discípulos. Así es que luego llega Bernabé y les exhorta para que permanezcan fieles. Versículo 23 dice que cuando Bernabé llegó y se enteró y vio la gracia de Dios, que vio la gracia de Dios no puede estar, mis hermanos, encerrada en un templo, por favor. Los templos son importantes, claro que sí, y estamos orando al Señor para regresar y volvernos a congregar como iglesia, como cuerpo, como comunidad, para adorar el nombre de Dios, sí, pero mientras esto es, mis hermanos, la gracia de Dios no está encerrada a un local. Porque dice aquí que Bernabé vio la gracia de Dios. ¿Cómo vio la gracia de Dios? Pues en las conversiones. Gente que ahora había tenido una nueva vida en Cristo Jesús, había dejado sus pecados y ahora confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. Dice que se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora, a esto se le llama el seguimiento. Cuando una persona se convierte a Cristo, ahora tenemos que ayudarle con la palabra, darle un seguimiento personal para que ese creyente, hombre o mujer, sea fiel al Señor y crezca en la fe, en el amor y en la esperanza en Cristo Jesús. Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que estaba sucediendo ahora con la iglesia esparcida. La iglesia no puede estar encerrada en las cuatro paredes de un templo, de un local. Bueno, y de ahí vamos hasta el último capítulo de Hechos, porque el apóstol Pablo hace 3 viajes misioneros y planta muchas iglesias, pero finalmente el plan de Dios era llevar a Pablo ante César, a Roma, y allá, en Roma, y allá darle testimonio del Evangelio de Cristo Jesús. Pero mientras eso sucede, Pablo es encarcelado y estamos en Hechos capítulo 28, y cuando Pablo llega después de esa tormenta, recuerda usted un viaje a través de una tempestad en donde casi pierden la vida, él y otros tripulantes, bueno, finalmente llega a tierra, llega a la ciudad de Roma y Hechos capítulo 28, verso 16. Dice aquí, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Vamos ahora al versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los
romanos. Bueno, Pablo estaba entonces ya aparte, en un lugar, pero se le permite compartir el evangelio. Él manda llamar a los judíos y les habla de Cristo. Entonces, hay una disputa entre ellos mismos porque algunos creían lo que estaba diciendo Pablo en cuanto a Cristo y otros se resistían, seguían en su rebeldía. Bueno, finalmente, vamos al versículo 23, dice, y habiendo señalado un día vinieron a él muchos a la posada donde estaba Pablo, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Bueno, verso 24, y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Verso 28, cuando Pablo ve la dureza de la mayoría de estos judíos, la dureza de corazón, les dice en el versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Pablo les dice, esta salvación de Dios va a ser enviada a los no judíos y ellos van a escuchar, ellos van a oír. Verso 29 y 30. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿En dónde estaba el apóstol Pablo? Estaba confinado, estaba como preso en una casa alquilada. Así es que Pablo aprovechó esta situación. No estaba en un templo cristiano, estaba en una casa, preso, obviamente, porque tenía que ser llevado ante César, pero ahí Pablo aprovechó, mis hermanos, ese confinamiento. Obviamente él no podía salir, pero él sí podía llamar a la gente y los recibía y ¿qué hacía el apóstol Pablo? Les predicaba el reino de Dios. O sea, les estaba evangelizando y les estaba enseñando acerca del Señor Jesucristo, discipulado. ¿Ya observó esto? Así es que, aunque no había un templo, Pablo aprovechaba todas las oportunidades para evangelizar, para discipular. Y durante 2 años, Pablo estuvo ahí extendiendo el reino de Dios. Mis hermanos, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que estar igualmente confinados. Yo espero que no sea tanto tiempo, pero el asunto es este. Tenemos que aprovechar el tiempo. Los días son malos. El pronto regreso de Cristo está cada vez más cercano. El Evangelio no está preso. La palabra no está en cuarentena. Pablo estaba siempre en misión. Siempre en misión. Y ahora, desde una casa. ¿Qué tenemos que aprender nosotros, pues, de la historia de la iglesia? Pues lo mismo, mis hermanos. Ahorita la iglesia está dispersa, está dispersa. Y estoy hablando de la iglesia en todas partes del mundo. La iglesia está dispersa, pero eso no tiene por qué llevarnos a una inercia. A decir, bueno, pues nos vamos a esperar para hacer vida de la iglesia hasta que abran los templos. No, mis hermanos, no. Tenemos que ser creativos, tenemos que pedir la guía y dirección del Espíritu Santo para que estos 3 movimientos poderosos y transformadores se lleven a cabo en nosotros. La oración, compartir el Evangelio y discipular, capacitar. Ahora, quiero ya ir aterrizando este mensaje con lo siguiente. La oración tiene que ser una oración ferviente, frecuente en lo personal. Orar por nuestra propia vida, que estemos bien delante del Señor, que estemos alabando su nombre. Orar como familia, orar por los hijos, orar por su esposo, orar por su esposa, orar por los nietos, orar por sus compañeros de trabajo, los jóvenes, orar por tus amigos que no conocen a Cristo, orar por su salvación. Tenemos que orar por ellos. La oración es lo que nos va a mantener frescos, llenos de fe, llenos de gozo, llenos del poder del Espíritu Santo. La oración es el medio a través del cual nos comunicamos con Dios. Entonces, este no es un tiempo para decir, pues hasta que vaya al templo voy a volver a orar. No, la oración tiene que ser una
constante. Por eso esto es un movimiento, orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. Orar fervientemente, orar constantemente. Y nuestra vida tiene que ser una vida de comunión con el Señor. Eso es la oración. Segundo lugar, tenemos que, bueno, usted tiene que aprovechar este aspecto y también comunicarse con otros hermanos o hermanas en la fe, hablarles por teléfono o una videollamada o enviarles un mensaje a través de celular y dile, hermano, ¿cómo estás? ¿Tienes algún motivo de oración? Hágalo por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana con alguien más de la iglesia. Comuníquese con alguien para que le diga, hermano, quiero apoyarte en oración, yo también quiero compartirte algún motivo personal de oración, pero tiene que haber esa dinámica, la oración. Dos, evangelizar. Ahora, sí, es difícil ahorita reunirnos, congregarnos con gente, quizás hasta en la misma casa, de acuerdo, hay que tomar tenemos las dos opciones, evangelizar de manera presencial, o sea, estando en un grupo con una persona, o en línea, ¿verdad? Como ahorita también se está haciendo. Ah, si vamos a estar con alguien, bueno, tomen las medidas sanitarias adecuadas, está bien en su casa, quizás se queda a ver con alguien en algún restaurante, en algún parque, pero con las medidas sanitarias. Hay que cuidarnos, claro que sí. Regale un folleto, regale un Nuevo Testamento, un curso. Tenemos, hermanos, para evangelizar un curso excelente que se llama El Corazón de la Biblia. Usted lo puede adquirir en la iglesia, se lo da a su invitado, su invitada o a su familiar, a quien no conozca de Cristo, y pueden ir dando una lección a través de una videollamada o presencialmente, como usted guste, ¿verdad? Aquí no hay alguna condición, como sea de la mejor manera posible, ¿ok? Pero hay que compartirles de Cristo, ah, enviando también mensajes de texto, por teléfono o algunos a través de la plataforma de Zoom. O sea, hay muchas maneras, pero tenemos que compartir de Cristo Jesús, evangelizar, ese es el segundo movimiento. Y el tercero, discipular. Cuando una persona cree en Cristo, bueno, vamos entonces a darle seguimiento. Recuerden que tenemos aquí un buen de materiales, por ejemplo, el discipulado 1, para darle ya una buena doctrina, una capacitación y le vamos enseñando y los vamos entonces preparando en los fundamentos de la fe. Ahora, en cuanto a los niños, bueno, otra vez por la misma situación de la contingencia sanitaria, sí, algunas familias o algunos papás van a esperarse un poco más, ¿verdad? Hasta que ya haya cierta seguridad, pero papás, ahora ustedes se convierten en los maestros de los niños. Lo que pasa es que a veces como iglesia, de manera equivocada, les quitamos esa responsabilidad, esa es la verdad. Y los papás no discipularon a sus hijos, los llevaban a la escuela dominical y bueno, pues que ahí les den las historias bíblicas y demás. Y no, hermanos, la iglesia, si entendemos bien la Biblia, la iglesia es un apoyo. Pero ahora usted tiene que entrar a este punto bíblico. ¿Cuál es el punto bíblico? Todos somos real sacerdocios. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ahora papás, ustedes tienen que reunirse con sus hijos, con los pequeñitos en este caso, ¿verdad? Y el día que usted quiera o los días que ustedes quieran y a la hora que sea más conveniente, instruirlos con la Biblia. Aprenda sobre la práctica. No se complique la vida, no necesita de grandes recursos técnicos y métodos. No, hermanos, sencillo. Váyase usted a Deuteronomio 6, luego lo lee con calma en su casa, para que vea la instrucción de Dios sobre cómo y qué enseñar a los hijos. Ahí está el plan bíblico. No es complicado. No tiene usted que graduarse en un instituto bíblico, en un seminario, para decir, solamente así puedo instruir a mis hijos. No, hermanos, vaya a la Biblia, es sencillo. Están ahí las instrucciones del Señor, pero tenemos que hacerlo ya nosotros. Igual los adolescentes o los jóvenes, pues nosotros los papás somos los discipuladores, los maestros de ellos. Como iglesia, sí, apoyamos. Ahora, si usted dice, está ahorita el asunto muy difícil, yo prefiero que mejor se me apoye con alguien, de acuerdo, podemos apoyar, pero esa labor principal es de usted como papá, como mamá, discipular a sus hijos adolescentes y jóvenes. Eso es realmente lo bíblico, mis hermanos. Ujú. Así es que aprovechemos entonces para instruir a los hijos. Ahora, si necesita material, ya tenemos todos los materiales de discipulado que usted puede dar a sus adolescentes, puede dar también a sus hijos jóvenes. O sea, está todo esto. Jóvenes que ya se convirtieron a Cristo, quizás tus papás
no se ha convertido. Bueno, pues tú puedes ahora guiarlos a través de los cursos de discipulado, obviamente cuando ellos se conviertan a Cristo, pero ahí están todos los recursos, están al alcance, mis hermanos. O sea, no hay pretexto excepto nuestro pecado, nuestra indolencia o nuestra carnalidad. Pero fuera de eso, mis hermanos, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro maestro, que es nuestro guía y que nos capacita. Tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? En donde tenemos toda la enseñanza, y dice la Escritura que la Biblia es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios estemos enteramente preparados para toda buena obra. Está la palabra, mis hermanos, no hay pero ya tenemos que nosotros eh, agilizarnos, movilizarnos para aprovechar estos días. Y yo creo, mis hermanos, que Dios está usando todo esto definitivamente, a pesar de todos los problemas, los efectos colaterales, las situaciones tan difíciles y dolorosas que hemos atravesado. Sí, mis hermanos. Sin embargo, también yo creo que Dios nos está enseñando lecciones valiosísimas. Y no solamente para aprender, sino para despertarnos y actuar como lo que somos. Somos discípulos, somos seguidores de Jesús. Tenemos que vivir, y no se trata de vivir religiosamente una vez a la semana. Ese es a veces el mal entendimiento de lo que es la vida cristiana, ¿no, mis hermanos? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no, para el creyente ya no hay dos vidas, la religiosa o la espiritual y la secular. No, mis hermanos, para el creyente ahora hay un solo estilo de vida, nuestra vida en Cristo, llenos de Cristo. Ahora todo es espiritual. Damos testimonio del Señor con nuestras palabras, con nuestro carácter, con nuestros hechos, en todas partes, en la escuela, en el trabajo, en casa, en donde quiera que nos movamos. Sí, ciertamente hay imperfecciones, de acuerdo. Ninguno podemos decir ya soy perfecto o ya lo he alcanzado. No, Pablo nos abrió su corazón y él puede decir, mis hermanos, no lo he alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo. Así, mis hermanos, no espere a ser perfecto aquí porque no lo va a alcanzar. Usted debe decir como el apóstol Pablo, Dios, tú me conoces, sabes mi corazón, tengo imperfecciones, errores, lo que sea, pero una cosa hago, Señor, me extiendo, o sea, sigo adelante, sigo adelante. Ajá. Mis errores, mis pecados, mis tropiezos, Señor, pues los traigo a la cruz de Cristo. En ellos encuentro perdón, encuentro limpieza, en ti encuentro restauración. Como vimos en el estudio del miércoles, Dios nos restaura. Y mis hermanos, adelante, adelante. No espere condiciones perfectas. No espere una vida perfecta. Sí, espere una vida sincera, íntegra delante de Dios. Claro que sí. Y una vida en la cual cada día está aprendiendo a depender más de Cristo, vive en el Señor. Sí, hermanos, todos estamos en este caminito, en este proceso, ¿verdad? Pero ahí vamos. Así es que quiero finalmente, pues, concluir con esto. Durante los próximos 6 meses, a partir de marzo, pues yo quiero hacer la invitación para aquellos hermanos que quieran no solamente aprender, sino quieran ya compartir de Cristo, y usted lo va a hacer desde su trinchera, permítame decirlo así, y le va a pedir al Señor que le use para compartir el Señor, y también le va a pedir a Dios que usted ya no solamente sea un discípulo, sino se convierta en un discipulador. Este año, mis hermanos, vamos a estar formando discípulos y discipuladores. Ya muchos ministerios los hemos tenido que recortar o que ajustar. Así es, así es. Pero vamos a lo esencial, a lo sencillo y a lo básico que es fundamental y poderoso. La oración, el evangelismo y el discipulado. Ahora, en el discipulado integramos ahí lo que es el compañerismo, integramos lo que es la mayordomía cristiana, ¿verdad? En la oración integramos lo que es la adoración, la alabanza al Señor. Pero hermanos, vamos a lo esencial y vamos entonces a entender que sí tenemos tiempo y que sí podemos ser usados por Dios grandemente porque esa es su voluntad. Independientemente de nuestra madurez, de lo que sea, si estamos en las manos del Señor y queremos prepararnos, adelante. Entonces, yo quiero hacer la invitación para aquellos hermanos o hermanas que durante los próximos 6 meses, por lo menos, que quiero dar una capacitación muy práctica, no solamente aprender, sino que usted vaya ya también aplicando todo esto. Yo quiero compartir este material y voy a fotocopiarlo. Se llama Quiero cambiar, ¿verdad? Y este curso es un curso muy precioso, tiene sana doctrina y es muy práctico, porque aquí usted va a ver cómo uno cambia, va a aprender los principios para cambiar, pero también va a aprender los principios para que los creyentes vayan aplicando este cambio
que es un cambio que viene del poder del Espíritu Santo. Pero vamos a compartir este material. Si usted se anima y quiere comprometerse para prepararse para luego discipular, cuando usted alcance a alguien o nosotros le asignemos a alguien más, ahí está el curso. Le voy a pedir que me lo indique, puede dirigirse a mí a través del teléfono, haciendo una llamada, o enviar un correo, un WhatsApp, o yendo el domingo al templo, para que yo tenga su material. El costo de este material es de 50 pesos, es una fotocopia, y ahí lo voy a tener a la mano. Estoy yendo los mensajes los estamos compartiendo cada 15 días en el templo. Ahorita estoy en mi casa, en la casa de usted, pero el próximo domingo, si usted ya se anima, yo le puedo ya tener su material preparado. Le voy a pedir que vaya allá al templo, a la iglesia. Vamos a estar de 11:30 a 1. De 11:30 a 1, y usted puede ir. Vaya por favor el domingo. Si quiere Biblias, ahí las tenemos en la librería de la iglesia, Biblias de diferentes costos, de diferentes tipos, etcétera. Entonces, material para niños también, que dijimos que vamos a regalar, ahí lo tenemos a su alcance, a su disposición. Y el próximo domingo, o si no, cada 15 días, de aquí en lo que ya se nos permite regresar regularmente cada domingo. Así es que, mis hermanos, ahí está la invitación. Y ojalá que usted y yo, aunque no se inscriba conmigo en este discipulado para discipuladores, para equiparles, de todos modos, inicie estos 3 movimientos bajo la guía y el poder del Espíritu Santo: la oración, evangelizar y comenzar a discipular. Nosotros estamos, en este caso también nuestra hermana Maylene Gutiérrez y otros hermanos más, dispuestos para ayudarle, para auxiliarle, para apoyarle, para animarle, para capacitarle, a fin de que como iglesia seamos una iglesia activada, y que el día en que se nos permita regresar, pues otra vez a las reuniones, está bien, pero independientemente de eso, mis hermanos, estemos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y quiero concluir con este versículo, por favor. Está en 1 Corintios, capítulo 15. Y quiero animarle con estas palabras, con esta promesa que nos deja el Señor, para que usted diga: ya, Señor, adelante, tú vienes pronto, no puedo quedarme ya cruzado de brazos, solamente observando, siendo un espectador. No, Señor, tú me has llamado a ser un protagonista, a involucrarme, a ser usado por ti, Señor, porque tú eres quien nos da la gracia y quien nos usa. A ver, déjenme ver este texto, mis hermanos. 1 Corintios 15, sí, en el versículo 58. 1 Corintios 15, 58, dice aquí: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alguna palabra, alguna acción, todo lo que usted realice en el nombre de Cristo, para glorificarle a Él y para que sea de edificación a los demás, nada es en vano, mis hermanos, pero hay que animarnos y hay que asumir un compromiso, y en las manos de Dios. ¿Lo aceptan? ¿Qué hará usted al respecto? Bueno, pues vamos a orar. Solamente, pues déjeme compartir estos 2 o 3 anuncios y oramos, y con eso nos despedimos. Bueno, los domingos a las 12 del día seguimos con las prédicas a través de Facebook. Así es que esperamos que usted comparte estos mensajes. Miércoles continuamos 8 de la noche con la serie de los Salmos, titulada Revitalizando Nuestra Fe. Así es que ojalá que también pueda acompañarnos. Recuerde que al día siguiente se están subiendo estos mensajes en YouTube, al día siguiente de la exposición de cada enseñanza, y usted entonces puede verla en Facebook o en YouTube. Bueno, y finalmente, entonces el próximo domingo, Dios mediante, vamos a estar allá en el templo para que usted pueda ir por los materiales o lo que requiera, folletos también, y ahí estamos a sus órdenes, mis hermanos. Bueno, pues que Dios les bendiga, vamos a orar y nos vemos primeramente el Señor el miércoles a las 8 de la noche. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia, por la salvación que nos has dado en Cristo, porque nos permites conocerte, amarte, adorarte y confiar en ti. Gracias, Señor, por el Evangelio que una vez tú utilizaste a alguien para que nos lo compartiera. Y ahora, Señor, se ha convertido en lo más precioso en nuestra vida, que es ese tesoro que es Cristo Jesús, tu Hijo, viviendo en nosotros. Señor, permítenos, pues a través de toda esta contingencia,
estos tiempos, sí, ciertamente difíciles, de incertidumbre, pero Señor, nosotros estamos en tus manos, bajo tu cuidado, bajo tu dirección para tu gloria. Señor, que podamos vivir esto de manera práctica como un estilo de vida, la oración ferviente, frecuente, el compartir tu evangelio, el evangelizar y el discipular, es decir, Señor, guiar a otros para que crezcan, para que maduren en la fe, en el amor y en la esperanza en Cristo Jesús. Señor, guarda a toda tu iglesia, guarda a todas las familias que la componen, a todos los creyentes, a las personas a las que les hemos estado compartiendo tu palabra. Permítenos guiar nuevos discípulos a tu reino y forma, Señor, levanta nuevos discipuladores que estén al frente de esta batalla espiritual para que sigamos extendiendo tu reino y tu justicia. Gracias, Padre Santo, bendícenos en el inicio de esta semana, ayúdanos en nuestras distintas actividades en casa, oramos por los esposos, por las esposas, por los padres, oramos por los pequeños, por los adolescentes, por los jóvenes, que tú les guardes, les dirijas. Oramos por sus estudios, en sus escuelas, Señor, por los hermanos y hermanas que están trabajando, que tú prosperes la obra de sus manos, que les des gracia en donde quiera que ellos se encuentren, y guarda toda tu iglesia, y que, Señor, que seamos una iglesia obediente, que refleje fielmente el carácter de Cristo, y que tu paz y tu gozo abunden en nosotros por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.